Hoy vamos a hablar de Jacob y Esaú. ¿Quiénes eran Jacob y Esaú? Dos hermanos. Venga, ¿y los hijos de quién? De Isaac y Rebeca. Vamos a hacer preguntas, así que vamos a estar atentos para contestar rápido. Eran dos hermanos, hijos de Isaac y Rebeca. ¿Cuáles son las cualidades o características que definen a Esaú? Velludo, más. Fuerte, más. Le gustaba la caza. ¿Qué más? La aventura. Las cosas de Dios no eran su prioridad. Muy bien, ¿qué más? Habéis nombrado casi todas, ¿eh? No le gustaba cocinar, no sabía cocinar. Era primogénito. Era primogénito, ¿qué más? Perdió la primogenitura. Sí, pero características personales. Favorito de su padre. Pero características personales, de su carácter, de su forma de ser. Habéis dicho cazador, aventurero, era también intrépido, Espontáneo. tenía buena relación con su padre, era espontáneo, Tenía poca paciencia. poca paciencia, era fuerte, muy bien, y era aventurero, le gustaba la aventura, y no le gustaba la agricultura, no era uno de sus fuertes. Así que si juntamos todo eso que hemos dicho en Esaú, ¿dónde lo vamos a, si lo tenemos que buscar, como al toro que hemos visto antes, ¿dónde lo vamos a ir a buscar? Al monte, ¿no? Y ¿por qué era el hijo? Leyendo sobre esta historia he descubierto algún punto interesante. ¿Por qué era el hijo favorito Esaú? ¿Por qué era el hijo favorito de Isaac? Porque le gustaba comer su caza. ¿Y qué más? Y siempre estaba con su padre juntos, conversando. Claro, ¿y de qué hablaban? Ahí, por ahí, Amaury. ¿De qué hablaban? Hablaban de Dios, hablaban de la casa, hablaban de la tierra, hablaban Del monte, de la caza, Dice que le gustaba, Elena de Guay dice que al padre, a Isaac, le gustaba escuchar las historias que le contaba a su hijo, de los montes y campos donde él había estado en su juventud. Es decir, ¿cuál era Esaú que era para Isaac? Como si fuera la televisión de hoy en día. Un reflejo de su juventud, de su vida, unos recuerdos. Oye, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con alguien que iba a ir a Ayerbe, un sitio que el monte de Ayerbe me lo conozco bastante bien porque lo he pateado bastante, y me acuerdo que una vez le estaba guiando a alguien que iba a estar ahí de visita, y le dije, mira, te metes por esta senda, te metes por aquí, subes a no sé dónde, llegarás a un árbol grande, es un nogal, y debajo del nogal hay una fuente, ¿no? Y cuando él me decía, sí, he estado, y la he encontrado, y me contaba lo que había visto en la fuente, pues había una casa, a mí me traía el recuerdo de cuando yo paseaba por ahí. El problema es que también me pasó al revés. Al último que mandé a ese sitio, me dice, no he encontrado el árbol. ¿Ah, no? No, fuente no hay. No, te has equivocado. No, hombre, si hay una noguera enorme, ¿cómo no va a ver si he estado yo? Te has ido por otro sitio, no has seguido lo que yo te he dicho. Y el problema es que unos días después subí y la noguera ya no estaba, y la fuente ya no estaba. Así que a ese lugar no he vuelto, porque le falta ese recuerdo que yo tenía, ¿no? Lo mismo le estaba pasando a Isaac. Le gustaba esas historias que le contaba Esaú, le gustaba esos recuerdos. Acuérdate de un pozo que abrimos en tal sitio, mira a ver si ahí te encuentras un ciervo. Y el otro decía, mira papá, he encontrado un ciervo y te traigo, mira, estaba al lado del pozo que tú hiciste, ¿no? Esas son las aventuras que hacían que ese padre y ese hijo se llevaran tan bien. Vamos a ver, tenemos el otro hermano, Jacob. Vamos a hacer lo mismo de Jacob. Decirme características de Jacob. Tranquilo, tímido, cocinero, hogareño, agricultor, no era velludo, era preferido de su madre. ¿Qué más? Administraba, pacífico,
más interesado por los temas de Dios, ¿correcto? Venga, solo os queda uno. Aquí vais mejor encaminados que en el otro. Os queda solo uno. Era paciente, prudente, cauteloso, muy bien. Así que eran diferentes, ¿no? Sin embargo, eran gemelos, pero su forma de ser no era la misma. Aquí nos dice que se llevaba mejor con la madre. ¿Por qué se llevaba mejor con la madre? ¿Os habéis pensado alguna vez cuál era el papel de Rebeca? A mí leyendo esta historia en Patriarcas y Profetas, la verdad es que me ha llamado la atención. No me había parado nunca a pensar en Rebeca. Siempre hemos oído hablar del patriarca, de las dificultades, que si fue, que si lo buscó, que si huyó, que si le trajeron a la mujer. Pero, ¿y la función de Rebeca? ¿Os acordáis en el tema anterior? Rebeca, ¿qué había hecho con los camellos? ¿Os acordáis? Les llevó cantidad de agua. O sea, no un cubo, sino hablamos de muchos cubos, para dar de beber a todos aquellos camellos. Su comportamiento cuando el siervo entró en la casa de su padre fue tranquilo, fue sereno, reflexivo, ¿sí? Es una mujer que nos transmite cierto equilibrio y que si cree que algo está bien, allá tira para adelante. Así que esa Rebeca es la que sigue siendo ahora la madre de Jacob, y yo me veo a esta mujer reflexiva, más calculadora, más paciente, no tan impulsiva como el marido, porque ¿os acordáis cuál fue el primer encuentro que tuvieron? La vio y la conoció. Se pegaron una luna de miel estupenda. Tuvieron un noviazgo de 3 años, ¿a que sí? ¿Hubo algo de reflexión ahí? No le preguntó ni si le dolían las posaderas después de tantos días de camello. O sea, de carácter eran muy diferentes, pero se compenetraban bien. Eso no implica que sea algo negativo. Sin embargo, hay algo en la historia que me sorprende. Dice que un ángel habló con Rebeca, y ¿qué le dijo? ¿Quién se acuerda? Hay una promesa que le da el ángel cuando Rebeca se queda embarazada. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Le dice que tendría 2 hijos, que uno sería mayor que el otro. El mayor serviría al menor. Muy bien, ya veo que recordamos. Muy bien. Así que esa promesa se la habían dado a Rebeca, ¿sí o no? ¿Rebeca se acordaba? Sí. Dice que la habían comentado muchas veces en la casa. Y sigue, años después, dice que Rebeca sigue recordando esa promesa del ángel. ¿Y Isaac? ¿Qué función tendría que hacer? Esta pregunta no me la había hecho nunca. Esta historia la he leído muchísimas veces, la hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, la verdad es que he descubierto cosas interesantes. Isaac es el padre, ¿no? Si el ángel ha dicho que el menor sería el que mandará sobre el mayor, ¿a quién le tiene que dar la primogenitura? Al menor. Entonces, ¿era así o no era así? Y sin embargo, ¿el padre lo quiere hacer? No. Y entonces dice que en las conversaciones familiares Rebeca le recordaba: mira que hay que hacer esto, mira que esto tiene que ser así. No, pero es que mi hijo... Y a veces nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Yo había pensado que el error en esta historia, el error era de Rebeca, de que había engañado al marido y la que lo había hecho mal era ella. Pero resulta que en esta historia Rebeca no es tan mala como parece, ¿no? ¿Quién se merecía la primogenitura? ¿El menor? El ángel había dicho que el menor, ¿sí o no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Así que lo tenía que recibir el menor. Entonces, que el marido le diera la primogenitura al mayor, ¿era correcto o no? No.
eso también pensaba yo, pero tampoco pone eso en el comentario. Era depende quién se quedaba en casa. ¿Y quién se quedaba en casa? Pues Esaú, ¿no? Esaú lo teníamos cazando. Así que quien se quedaba cultivando y cuidando y manteniendo era el hijo pequeño. Así que ese es el que se tenía que quedar. Y por cierto, cuando hablamos de primogenitura, otra cosa que yo no sabía es, ¿qué es la primogenitura? No. La palabra primogenitura, el que hereda, el heredero. El heredero, muy bien. Porque ¿quién había nacido primero? Esaú. Sacó la mano y le pusieron un grande. El que salió primero fue Jacob. Ajá, entonces no era tan primogénito, ¿no? Aquí teníamos unas diferencias, depende por dónde lo miremos. Bien, así que los dos la podían recibir, pero el ángel había dicho que la tenía que recibir el otro. Así que vamos a volver otra vez a qué significa la palabra primogenitura, herencia. Muy bien, pero ¿qué heredaban? Y heredaban dos cosas. El pacto, ¿con quién? Con Dios, muy bien. Y las cosas materiales. Es decir, uno tenía que ser el encargado del sacerdocio de la familia y el gobernador de la familia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y me choca que en Aragón, por ejemplo, sabéis que las familias aragonesas, cuando hay una herencia, no pueden desheredar completamente a ninguno de los hijos. ¿Eso lo sabíais? O sea, yo puedo decir, todo lo mío se lo queda mi hijo mayor, pero si tengo dos hijos más, esos dos hijos van a recibir una parte de la herencia, y en Aragón se llama la legítima, y eso es mínimo un 2%. Bueno, pues resulta que esa legítima también estaba en la época de Jacob y de Esaú. El heredero se quedaba 2/3 partes. Es decir, el otro no se quedaba con 0, se quedaba con 1/3 parte. ¿Sí? El primogénito se quedaba con el doble del que no se quedaba primogénito. Dice que si nosotros entonces miramos eso, ¿quién se quedaba en la casa? Jacob. ¿Quién era el encargado de administrar las tierras, de la labranza, de cuidar el hogar, cuando los padres ya estaban mayores? Jacob. Tenemos al padre, ¿era capaz de organizar mucho el padre? ¿Cómo estaba el padre? Estaba mayor, tan mayor que no veía. Oler tampoco debía de oler mucho, y el tacto, pues muy bien tampoco lo tenía, porque, hombre, entre un velludo y un vellón de lana, alguna diferencia hay, ¿eh? Así que el pobre ya estaba mayor. Aquí, ¿qué error podemos decir que comete Rebeca? Porque hemos dicho que para mí he descubierto que no es la tan mala de la película, pero algo sí que hace mal. ¿Qué es? El engaño. Porque una cosa es que sea la voluntad de Dios, y otra cosa es que tengas que engañar. ¿Quién había engañado anteriormente? ¿Os acordáis? Sí. Y su suegro, ¿no? También habían cometido... Bueno, Dios ha prometido que tendría hijos, pero como ya soy mayor y no tengo, pues con la vecina, o con la concubina en este caso, con la sierva, ¿no? Así que le ayudan a Dios. ¿Ella había escuchado esa historia? La tenía que haber escuchado, ¿no? Sí, nos ha llegado a nuestros días, ¿cómo no le va a llegar a ella, que es la siguiente? ¿Habían escuchado que esa historia era correcta o incorrecta? Incorrecta. Y había visto las consecuencias de esa incorrección. El sufrimiento de Ismael. Los tenían de vecinos. Poco tiempo después, sus dos hijos pelearían contra esos primos. O sea, no había una buena relación. No había una buena relación entre esa parte de la familia y esta otra. ¿Sí? Así que estaba viendo las consecuencias y aún así se atreve a ayudarle a Dios. Mi pregunta es, han pasado 4000 años desde aquella historia. ¿Le seguimos ayudando a Dios? ¿Seguimos intentando ayudarle a Dios? Yo creo que forma parte del ser humano y Dios nos lo puso como ejemplo en la Biblia para que aprendamos.
porque nos gusta ayudarle a Dios. O justificar, porque a veces también justificamos nuestras prisas, nuestra imprudencia, nuestros actos. Nos gusta hacerlo a veces a nuestra manera. Y eso trae consecuencias. Porque ¿creéis que si Rebeca no hubiera hecho este engaño, Dios hubiera conseguido que la primogenitura le pasara a Isaac? ¿Dios se equivoca alguna vez? No. Y el ángel había dicho que la primogenitura era para Isaac. Así que no sabemos lo que hubiera ocurrido. ¿Quién sabe si Esaú se va de caza, tiene un traspiés y se parte la crisma? No lo sabemos, pero algo hubiera ocurrido para que no hubiera conseguido la primogenitura. Pero a veces no le dejamos actuar a Dios y a veces pagamos las consecuencias de nuestros actos. Es cierto que le quería ayudar, es cierto que lo correcto era eso, es cierto que el padre no estaba ayudando mucho. Todo eso que hemos dicho antes es cierto, pero hay veces que tenemos que dejar actuar a Dios. Y nosotros somos los que, no, ya le voy a ayudar yo un poco. Y vamos a hacer un engaño. ¿Engañar está bien o está mal? En los 10 mandamientos, en la creencia que se tenía de Jesús, del cristianismo o de Yahvé en aquella época, ¿estaba correcto mentir? Tenemos ejemplos en historias pasadas de los abuelos de esta gente que ya se enseña que no se debe mentir, ¿sí o no? Así que ella lo sabía y monta un engaño para conseguirlo. De esa manera, Jacob sería el dueño de la hacienda y sería el sacerdote de la casa. ¿Lo consigue? Haciendo el engaño, ¿realmente se convierte en el dueño, en el administrador del hogar familiar? ¿Consigue ser el sacerdote de ese hogar familiar? De ese no. Hay veces que aunque hagamos las cosas que aparentemente pensamos que Dios quiere, si las hacemos a nuestra manera vamos a pagar las consecuencias. ¿Era lo correcto que Isaac recibiera la primogenitura? Sí. ¿Eran las formas y los cauces? No. Así que, como bien nos decía en la reunión ayer, tú puedes tener la verdad, pero si la haces con mala educación, la estás perdiendo. Si tú le estás diciendo al vecino que mira, te vas a perder, te vas a ir al infierno porque no guardas el sábado, ¿eso es amar al prójimo? No. Pues tú también estás haciendo algo que no está bien. Cuando a veces criticamos al otro, nosotros estamos cometiendo otro fallo igual o más grave que el anterior. Vamos un momento a una parte que es conocida de la historia, al plato de lentejas. ¿Qué le había pasado a Esaú? Llega un día con hambre, cansado, había tenido mal día. Y Jonathan, ¿qué se encuentra Esaú cuando llega a casa? ¿Y por qué sabe que es un guiso de lentejas? Cuando tú entras en casa y dices, uy, mamá ha hecho lentejas. Por el olor. Esta mañana salgo del baño y abajo en la entrada olía a perfume. Alguien se había echado perfume 2 habitaciones más allá, pero el perfume llegaba abajo. Y, uy, qué bien huele. ¿No? Por el olor sabe que hay lentejas. Y cuando tienes hambre y te vas acercando a casa, ¿no os ha pasado a nadie que oléis? El otro día yo tenía hambre, estaba en una habitación y me llegaba un olorcito a tortilla. ¿Sí? Os podéis imaginar, esos jugos gástricos. ¿No? Este Esaú venía cansado, todo el día buscando una liebre que no se dejó cazar, no había conseguido su objetivo del día y olía a lentejas. Y le dice al hermano, ¿para qué quiero yo la primogenitura si me voy a morir de hambre? Hay veces que también somos exagerados con los problemas. ¿Se iba a morir de hambre? Tendría reservas. Como me dijeron ayer en una casa cuando fui a trabajar, eran las 4:30 de la tarde y no había comido, y me decía, ¿habéis comido? No. Bueno, tú no hace falta que comas. Pues este
fuerza tenía, ganas tenía. Y hombre, es cierto que tendría hambre, pero tanto como para morirse, muy probablemente no. Así que le vende, entre comillas, esa primogenitura, le cambia por el plato de lentejas, pero en aquella época las palabras, los tratos de palabra tenían valor. Sí. Es decir, ¿él lo había cambiado, sí o no? Sí. Aunque no fuera real el objetivo, lo había cambiado. Y nos dice Elena de Guay que él no prestaba atención ni a las labores de la casa, ni a las labores sacerdotales. No tenía una estrecha relación con Dios, hacía lo justo, ¿no? Como a veces que podemos venir a la iglesia, llegar tarde como me ha pasado hoy, y escucho, participo, salgo, es la hora, nos vamos, adiós. Él hacía lo justito, y dice que no era algo que le llamara mucho la atención. Se le había dicho en esas reuniones familiares de que la primogenitura del ángel había dicho que era de su hermano. Así que él pasaba un poco de la historia. ¿Hasta qué? Resulta que él le pide la bendición al padre. ¿Por qué le pide la bendición al padre sabiendo que es mayor, que es fácil de engañar, cuando él sabe que la ha vendido? ¿Os parece normal? ¿Por qué pides algo que tú sabes que ya lo has vendido, que no has valorado nunca, pero con el tiempo lo valoras o lo quieres? Resulta que se va a por esa caza que el padre le pide, hazme un guiso y te daré la bendición. Se va y cuando vuelve, se la han quitado. ¿Y qué es lo que hace Esaú? Otra cosa que me ha sorprendido. ¿Qué es lo que hace? Protesta, le pide, dame otra, si no tienes esa, dame otra. Y hace algo. Llora. ¿Lloró cuando cambió el plato de lentejas? ¿Cuántas veces tomamos decisiones en nuestra vida y después lloramos? ¿Y por qué lloras? Si eres tú el que te has provocado el problema, ¿por qué estás llorando? ¿Qué motivos tenemos para llorar? ¿Dolor? ¿Tristeza? ¿Impotencia? No. ¿Decepción? ¿Injusticia? ¿Injusticia, impotencia? ¿Y algo que no he oído? ¿Resentimiento? ¿Culpa? Esas son las cosas que nos hacen llorar, ¿no? Que nos provocan esa emoción, que nos salga una lágrima por el costado del ojo. A ver, ¡ey! Nos hemos dejado, tienes razón, también podemos llorar de alegría. Pero en este caso es de tristeza, es de rabia, remordimiento. ¿Por qué a veces llegamos hasta ese extremo? ¿Por qué como seres humanos llegamos hasta esas condiciones? ¿Por qué no te lo planteas antes? ¿Por qué lloramos cuando la puerta del arca está cerrada? ¿Por qué lloramos cuando nuestros hijos toman unas decisiones de adultos? ¿Por qué no te lo planteas antes? ¿Por qué lloramos a veces cuando hemos tomado una decisión de adultos? ¿Te lo has planteado en el momento? ¿Has reflexionado en el momento? ¿Has puesto a Dios en primer lugar en tu vida a la hora de tomar esa decisión? ¿Eso realmente era lo correcto, lo que tenías que hacer? Y cuando ya estás en el problema, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El pobre Gerard le encantaba acercar la mano a la estufa cuando estaba al rojo vivo. Y un día, este va a perder la mano. Se le va a quedar una marca de por vida. Dije, bueno, vamos a dejar que la estufa esté un poquito caliente y lo vamos a dejar. Pero vamos a dejar ahí el alcohol, el barro, el aloe, las gasas, encima de la encimera, ahí a 1 metro. No tardaron ni un minuto a escuchar el berrido de Gerard. Pues ahí fuimos a ponerle el barro en la mano. Y entonces lloramos. ¿No era más fácil no quemarte? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando reconoces que te has equivocado? ¿Llorar? ¿Quejarte? Aprender.
Salomón dice que de sabios es aprender de los errores. Si me he quemado al tocar la estufa, no la voy a volver a tocar. Yo tengo una amiga, que a veces lo hemos hablado con Dalis, se ha divorciado 3 veces, pero es que yo creo que los elige, los 3 son iguales. Yo creo que si hacemos un poco de Photoshop, con la foto del primero sustituimos a los 2 terceros, de altura, de cuerpo, de complexión. Por ser iguales es que trabajan en el mismo sitio. Oye, ¿no será que algo tienes que cambiar? Y estábamos con ella un día, con Dalis, y estaba llorando. Ay, es que la vida, es que mírate lo que me ha ocurrido. Qué malos son los hombres. Y le dice a Dalis, qué suerte tienes. No, hombre. Está bien que los hombres no se hayan portado bien, es cierto. Pero ¿podíamos haber aprendido algo con el primero y no volver a cometer el mismo error con el segundo? ¿Podíamos haber aprendido ya con el segundo y no cometer el error con el tercero? Este caso es un caso que se ve mucho y que está muy claro, pero en la vida cometemos a nuestro nivel los mismos errores. Y como he dicho antes, Salomón decía que de sabios es aprender de los errores. Y debemos de intentar aprender de ellos, porque si un error lo conviertes en una lección, será algo positivo. Pero si un error culpas al otro de tu desgracia, tú no has aprendido nada. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí, al final de la historia, lo que tenemos es a un hijo que no quería administrar la casa, administrando la casa. A un hijo que no quería atender, vamos a ponerlo así un poco en broma, cocinar, termina cocinando. Un hijo que no le gustaba estar dentro de las responsabilidades, siendo el responsable. A un hijo que no le gustaba ser sacerdote, es el guía espiritual de la familia. Y a un hijo que recibe todo aquello, no tiene nada. ¿Qué es lo que gana aquí Jacob? ¿Os acordáis cuando recibe la autoridad de ser el sacerdote de la familia? ¿Cuándo se une a Dios? Cuando lucha con él y con el sueño de la escalera, ¿no? Cuando porque él cree que Dios le abandona porque él ha hecho algo mal, y Dios ahí lo calma, le dice, tranquilo, yo estoy contigo, tienes una comunión conmigo. Hay algo que también, ahora que nombro esto, entendí ayer mejor lo de la escalera cuando repasaba otra vez el tema, y dice que Esaú y Jacob les gustaba la relación que tenían su padre con Dios, el poder hablar con Dios directamente. Y ellos decían, conmigo no habla. Y entonces a Jacob le calma ese sueño, cuando le dice, hay una escalera que se une entre Dios y tú. ¿Terminas siendo el representante de Dios? ¿De Yahvé? ¿Sí? ¿Su hermano guía a su familia por el camino de Jehová? Nos dice que no lo hace. La historia después nos demuestra que de sus descendientes llegaron a pelear contra el pueblo de Israel. Así que es una lástima que a veces nuestras decisiones Dios tiene que escribir recto con renglones torcidos. Nosotros nos empeñamos en torcer el papel y Él intenta escribir lo mejor que puede. Al final Él consigue tener una familia, Él consigue llevar esa antorcha a la gente que le rodea y consigue mantenerse firme en Jehová. Pero hay veces que podemos ser cristianos, podemos creer en Dios, podemos creer en la Biblia, podemos venir el sábado a la iglesia, podemos hacer todo de forma correcta, pero si no le entregamos nuestro corazón a Dios, si nos empeñamos en hacer las cosas como nos gusta, terminaremos en los caminos que no son los correctos. Hay que tener cuidado con los placeres que tenemos alrededor del mundo y vivir el presente pensando en un futuro. Esaú, su error fue pensar en el plato de lentejas que le estaba oliendo, no pensar
en el día de después. El error que a veces cometemos es: esto me apetece, esto lo quiero y esto lo hago. Y vivimos por impulsos. Y en la iglesia lo hemos visto, gente que entra a la iglesia porque cree que el mundo se va a acabar, hace no sé qué porque cree que Cristo viene en el 2000 no sé cuánto, y cuando esas cosas no ocurren, se chasquean. Cuando no te preocupes, David no va a llegar a la mili, tengo 45, creo, 46. La mili la pasé como hace años, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué ocurre? Y es que no viene, es que es un cuento. Nos viene alguien y nos dice: no, hombre, si la Biblia, si esto no tiene sentido, ¿tú qué haces engañándote a estas alturas de la vida? Y nos vamos. Yo lo dije la última vez que estuve aquí: ¿cuántos asientos tenemos vacíos que tendrían que estar llenos? ¿Cuántas personas han pasado por aquí y hoy no están? Todos conocemos, Maribel, conocemos familias que no están. Enteras, padres con hijos, que no están hoy en la iglesia y que se han sentado ahí en los bancos donde os estáis sentando vosotros. Y el problema está en los que hoy nos sentamos, si realmente lo estamos haciendo bien. Porque bueno, pero estamos realmente. Isaac, Rebeca, Jacob, estaban. Pero ¿se comportaron de forma correcta todos? ¿Hicieron lo correcto? Todos lo hicieron mal, a fin de cuentas. Aquí no se salva a nadie. Y el problema es que podemos terminar haciendo lo mismo. Hay que tener, cuando tú vives el presente, hace poco escuchaba a una persona que justificaba por qué se drogaba. Adventista, por cierto. Hijo de una familia conocida. Y estaba diciendo el por qué lo hacía. Y tenía su justificación. Y había otras personas que estaban juzgando a esta persona. Y yo, aquí a la hora de juzgar, tener mucho cuidado. Porque ¿a cuántos les suena el móvil y no son capaces de parar una conversación o de dejar lo que están haciendo para ir a ver por qué ha sonado el móvil? ¿No os ha pasado a nadie? Pues adicciones hay de muchas y muchos tipos. El haber comido, oler a tortilla y ir a por un trozo de tortilla también es una adicción. Y cuando tú has empezado tu digestión, no es bueno que vuelvas a empezar otra, porque después te quejas. ¿Sí? Pongo un ejemplo tonto, pero es que es así. Y cuidar nuestra salud, como hemos visto en la escuela sabática, pues a lo mejor no es tan tonto, ¿no? Así que cuando a veces criticamos a otro, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos nosotros. Cuidado con ese cristiano tibio. Hemos hablado otras veces de las iglesias. Hace poco también lo volví a escuchar. Lo de las 7 iglesias, que ahora estamos en la iglesia de la Odisea, que ahora estamos... esas 7 iglesias convivían a la vez. Yo sé que a veces hemos escuchado que es un estado que de un estado pasamos a otro y que ahora estamos en la de la Odisea, pero yo creo que las 7 iglesias vivían en el mismo tiempo. Esa carta corrió por las 7 iglesias a la vez y tú decides en qué iglesia estás. No me niego a creer que tengo que ser frío porque estoy en la iglesia de la Odisea, que es la última. Me niego. Y os invito a que busquéis cuál es la iglesia que lo hace bien y a cuál os debéis de querer apuntar. Esta tarde, hasta la hora de la cena, tenéis tarea para buscar esa iglesia. Así que debemos de tener cuidado con eso, cuidado con las rutinas, cuidado con esto siempre se ha hecho así o siempre lo hago así, pero hazlo porque realmente estés convencido. Cuidado con los deseos de satisfacer lo que tú quieres, con sacrificar tu salud, con debilitar las facultades mentales, los placeres temporales y cuidado con el deleite que debilita y degrada. Me pareció estas frases un resumen espectacular de la escuela sabática de la semana, porque hemos estado hablando de lo mismo. Y la lástima es que si no prestamos atención a esto, hay un momento en el que a lo mejor nos toca llorar. Y ese momento a lo mejor no tiene remedio. ¿Creéis cuando lleguemos a ese juicio que un día llegará? Porque estoy seguro de que llegará, porque en la Biblia lo promete y las demás cosas que promete se han cumplido, así que esta también lo hará. El día que lleguemos a ese juicio y digan: no, David, tú te equivocaste en esto y esto sabías que estaba mal y te quedas a mi izquierda. ¿Ese día me darán ganas de llorar? Seguro que sí. ¿Tendrá remedio? No.
Ojalá que esa no sea nuestra situación y que ese no sea nuestro estado. Ojalá que seamos capaces de mantenernos firmes, de mejorar cada día, de intentar saber qué es lo que yo tengo que hacer en cada momento, no preocuparme del vecino, ayudar al vecino, no para juzgarlo, sino para ayudarle a mejorar y ser capaces de llegar un día a ese juicio con la cabeza bien alta. Esto me diste, esto he conseguido hacer, tú me has ayudado hasta aquí y hasta aquí hemos creído en ti. Que ojalá seamos capaces de ser consecuentes en eso, ser capaces de admitir la voluntad de Dios en nuestra vida, mejorar como personas y mejorar entonces también como iglesia. Ese es mi deseo en esta mañana.